Muy bien, pues hoy es domingo 8 de junio del 2025. Continuamos con nuestro estudio consecutivo del Evangelio según Marcos. Y hoy estaremos viendo un breve pasaje, pero considero que muy sustancioso, son los versículos 13 al 17. Marcos 12, del 13 al 17. Y he titulado este mensaje Traidor, Rebelde o Mesías. Jesús o es traidor, o es un rebelde, o es el Mesías. Vamos a la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 12, versículo 13 dice, voy a leer desde el 12 que cubrimos la semana pasada, es el final del 12, dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos, Padre, nuevamente estamos delante de ti, expectantes de lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta tarde. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a tener un corazón receptivo y responder a tu palabra, Señor, a tu mensaje, a tu exhortación, a tu instrucción, a tu enseñanza. Para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar un poco o bastante en la historia y empezar hablando de Daniel. Daniel, el de la Biblia, fue un hombre, como la mayoría saben, excepcional. Su devoción a Dios es ejemplar e incuestionable. Es ampliamente conocido porque prefirió ser echado al foso con los leones a dejar de orar y rendir adoración al Señor, el único Dios verdadero, y no al rey en turno. Fue librado de la muerte de manera milagrosa. Y el mismo rey Darío quedó tan asombrado por tal milagro que emitió un decreto que decía lo siguiente. Vamos a Daniel capítulo 6. Dejen una marca ahí en Marcos 12 y vamos a Daniel capítulo 6. Y el versículo 26. Aquí inicia el decreto de Darío. Daniel 6:26. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Pero Daniel fue puesto en esa situación no solo por su lealtad a Dios, sino por su fiel servicio a un rey pagano. En ese entonces, el hombre más poderoso del mundo conocido, al rey Darío, quien tenía a Daniel en gran estima por ser el mejor de sus súbditos, lo cual por supuesto que generó la envidia
de otros. Aquellos que aspiraban a estar favorecidos y más cercanos al rey. Y entonces buscaron la manera de eliminarlo, quitarlo del camino. Ahí poquito antes, en el versículo 4 del mismo capítulo 6, Daniel 6:4, veamos la trama. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Querían acusarlo en cosas relacionadas con su servicio al rey y al reino. No hallaron nada. No hallaron nada. ¿Qué hicieron? Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Lo reconocían. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no podemos acusarlo por algo, alguna falta en contra del rey, entonces vamos a buscarle por el lado de su relación con Dios. Vemos que en este mundo se puede vivir sin dejar de adorar y servir a Dios de una manera fiel, que no es fácil, pero que el Señor nos ayudará si tan solo confiamos en Él y le creemos. El Señor Jesucristo dijo en esa famosa oración sacerdotal antes de su muerte, en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como cristianos vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Y por vivir en el mundo, es necesario cumplir con las leyes y disposiciones que regulan la convivencia en esta esfera de la vida, siempre y cuando no se opongan a la voluntad de Dios. Somos llamados a ser ciudadanos ejemplares, al tiempo que nos mantenemos firmes en nuestras convicciones espirituales, tal como lo hizo Daniel. Y como lo hicieron otros a través de la historia, muchos de los cuales murieron por lo mismo. Continuando con el relato del evangelista Marcos, vemos que algo parecido sucedió en torno al Señor Jesús, pues ante el fracaso para desacreditar su autoridad y sus enseñanzas, los líderes religiosos que conformaban el Sanedrín traman atraparlo en algo que lo desprestigiara delante del pueblo o lo acusara ante las autoridades romanas. Como hemos visto, habían intentado atraparlo en alguna contradicción o declaración que lo inculpara y no habían tenido éxito. Más bien habían salido confrontados. Y a pesar de que entendieron que la parábola de la viña hacía alusión a ellos, y a pesar de que él pronunció la condenación sobre ellos, de que serían destruidos y su autoridad les sería quitada y dada a alguien más, persistían en su intento por llevarlo a la muerte. Así que al poco tiempo envían a dos grupos influyentes, pero contrarios entre sí, para tratar de atraparlo en alguna declaración que lo condenara. Y en esta ocasión, en lugar de una acusación implícita, utilizan la adulación. Un recurso muy recurrido por los hipócritas. Sin embargo,
Una respuesta sencilla pero de grandes implicaciones. Jesús los calla nuevamente, haciendo que se retiraran admirados de su sabiduría. Le habían preguntado, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad vienes al templo y cambias aquí el orden de las cosas? Jesús no les contestó. Ellos sabían con qué autoridad lo hacían, pero no querían aceptarla. Como tampoco querían aceptar su gran sabiduría. Mediante la respuesta de Jesús veremos que es posible vivir en este mundo de una manera responsable sin comprometer nuestra fe y convicciones bíblicas. Repito, es posible vivir en este mundo de una manera responsable sin comprometer nuestra fe y convicciones bíblicas. Vamos al pasaje, dice el versículo 13. Marcos capítulo 12, versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. En el pasaje paralelo de Lucas 20:20 dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Más clara, no más específica la misión que tenían estos enviados del Sanedrín, que en este caso escogen algunos de los fariseos, algunos de sus discípulos fariseos, para que junto con algunos herodianos cumplieran esa misión. Como sabemos, los fariseos eran judíos devotos, de los religiosos más recalcitrantes, interesados en cumplir externamente con la ley y las tradiciones. Eran unos legalistas, carentes de una devoción verdadera a Dios. Estaban en contra del dominio e influencia romana y sí esperaban a un Mesías, pero esperaban a un Mesías que viniera a libertar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Por su parte, los herodianos, así llamados por su lealtad a Herodes, quien se hacía llamar rey de Israel, aunque en realidad estaba sujeto al gobierno romano, eran parte del pueblo de Israel, pero eran todo lo contrario que religiosos. Despreciaban la religión. Digamos que era el sector político del pueblo de Israel, los que querían quedar bien con los romanos. Podemos decir que los fariseos eran los más preocupados por la ley de Dios y las tradiciones religiosas, mientras que los herodianos estaban más preocupados por cumplir con los romanos. Eran entre ellos antagónicos, pero como suele suceder, dos grupos diferentes, enemigos hasta cierto punto, antagónicos, se unen en contra de un tercero. En este caso procuraban sorprender o literalmente atrapar a Jesús en alguna declaración que lo comprometiera y entonces pudieran acusarlo. Como en el caso de Daniel, ¿verdad? Si no lo podemos atrapar por algo relacionado con su fe, pues entonces con el rey. Si no es por algo relacionado con el rey, entonces lo vamos a atrapar por el lado de su fe. Veamos la astucia de los líderes religiosos de Israel. Pretenden poner de nuevo a Jesús entre la espada y la pared, pero en esta ocasión agregando el factor de un grupo contrario a ellos, leal a Roma. ¿Por qué? Porque los únicos que tenían la autoridad para sentenciar a muerte a un ciudadano eran los romanos. Así es que los fariseos astutamente convencen a los herodianos para participar en este complot. Su objetivo
en parte, era mostrarle a Roma que Jesús es una amenaza para la estabilidad política en esa región. Y de esa manera hacer que lo arresten y lo maten. Versículo 14 dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? En primer lugar, vemos la hipocresía de los enviados por el Sanedrín. Se acercan a Jesús pretendiendo reconocer su autoridad y veracidad para enseñar el camino de Dios. Ahora resulta que sí. Estaban diciendo la verdad acerca de Jesús. Pero es evidente que lo decían solo para quedar bien con el pueblo que tenía a Jesús en gran estima. Lo decían para que al responder no hubiera duda en cuanto a sus afirmaciones y lo pudieran acusar. Como dices la verdad, entonces a la hora que obtuvieran la respuesta que ellos querían, pues lo iban a poder acusar. Y esto por supuesto que no es más que una táctica, pensando que adulando al Señor conseguirían que cayera en su trampa. ¿De cuándo acá estaban de acuerdo en que Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios? Es decir, la forma que Dios desea que la gente piensa y viva. Y si lo creían, si así era, entonces ¿por qué no lo creían? ¿Por qué no le creían a Jesús? Resaltan la verdad acerca de Jesús, no se dejaba llevar por lo que la gente pensara de él. Y de igual manera le hablaba al sabio y al ignorante. Pero esto solo hacía evidente su gran hipocresía, cosa que por supuesto Jesús no pasó por alto. Los hipócritas dirán cosas verdaderas con tal de hacer creer a los demás que están de acuerdo, pero en el fondo es solamente una pantalla, es una careta. En Proverbios 26, 23 dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. O sea, describe de una manera muy gráfica la manera de actuar del hipócrita. Y estos eran unos hipócritas. La pregunta entonces que le hacen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Literalmente dice, ¿va de acuerdo con la ley de Dios dar tributo a César? En otras palabras, ¿es correcto ante Dios pagar impuestos al Imperio Romano? Eso era como estar de acuerdo en que la nación judía estuviera sujeta a Roma. Si decía que sí, si contestaba que sí, quedaría mal con los judíos más religiosos y que estaban en contra del dominio romano. Perdería su influencia como autoridad espiritual y eso es lo que querían en parte lograr ellos. Pero si decía que no era legal pagar tributo, los herodianos lo acusarían entre los romanos de revolucionario y rebelde. Ahí anda uno que anda diciendo que no debemos pagar impuestos. Ya existía un antecedente de una rebelión promovida por un tal Judas el Galileo. Ese es otro Judas. Aproximadamente en el año 6 después de Cristo, quien había declarado que la tributación no es mejor que la esclavitud misma. La había censurado como una alta traición contra Dios y eso provocó una insurrección, la cual Roma aplastó con toda su fuerza.
Y esto está narrado en el libro de Hechos también, Hechos 5:37, dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Roma sofocó la insurrección. Entonces estos malosos piensan que tienen a Jesús en una situación de la que no puede escapar. O por un lado o por el otro. Lo tenemos contra la espada y la pared. Y la pregunta está planteada como si solo hubiera dos posibles respuestas. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Y esa es la manera en la que muchas veces actúa el diablo, presentando una situación como si hubiera solo dos opciones. En este caso, pagar tributo o no pagar tributo. ¿Sí? A ver, ¿qué es mejor? Escuchas por ahí, ¿verdad? De decir a la gente. Vivir con tu cónyuge discutiendo todo el tiempo, peleándote todo el tiempo, dándole mal ejemplo a los hijos, o vivir separados y en paz. ¿Cuál es mejor de las dos? Obvio, ¿no? Separados y en paz. ¿Qué es mejor? ¿Vivir con alguien del sexo contrario que te subyugue o que no te respete y quiera tal como eres? ¿O vivir con alguien del mismo sexo pero que te ame? Dos opciones. Orientada la respuesta ¿verdad? A un solo lado. ¿Qué es mejor? ¿Robar o dejar que tus hijos mueran de hambre? ¿Ofrendar para la obra espiritual o comer comida? Llevar comida a la mesa. ¿Por qué mejor no reconocer tu pecado en arrepentimiento, verdad? Y adoptar el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque por lo general existe más de un camino para cada una de estas situaciones. Pero el enemigo quiere que pensemos que no hay más opciones para que se justifique la que se presenta como la mejor. Pues sí, la menos peor es esta. Pero volvemos al punto, o sea, ¿y acaso no hay otra opción? ¿Acaso no puedes arrepentirte y reconciliarte con tu cónyuge y vivir por la gracia de Dios y el poder de Dios para llevar tu relación a un nivel que nunca antes conociste? Y así tenemos, ¿verdad? Una otra alternativa para cualquiera de estas situaciones. Es por eso que necesitamos estar renovando nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Y no a lo que dice el mundo, no lo que escuchamos por ahí, no lo que el humanismo y la psicología dicen. Dice Pablo, ¿verdad? En el pasaje muy conocido, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si no tenemos la mente de Dios, no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, fácilmente podemos caer presas de ese tipo de cuestionamientos, de encrucijadas. Pero para el Señor no era difícil darse cuenta de las malignas intenciones de estos enviados del Sanedrín. Ellos no cesaban en su intención de atraparlo en alguna declaración que lo inculpara. Entonces dice el versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
Literalmente les dice, ¿por qué me ponen a prueba? Y en una acción muy astuta, Jesús les pide que muestren la moneda con la que ellos negociaban. Dice el versículo 16, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En Mateo dice que era la moneda del tributo. Les dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, es más específico. Y esta era la moneda oficial para los impuestos. Los impuestos se pagaban con esta moneda, especialmente porque tenía la inscripción del emperador. Por un lado estaba el sello, la imagen del emperador, en este tiempo Tiberio César. Y con la inscripción que decía, Hijo del Divino Augusto. Los emperadores romanos, los Césares, eran considerados casi divinos. Y por el otro lado aparecía el título de Máximo Pontífice. Sí, así le llaman al Papa el día de hoy. El Sumo Pontífice, ¿verdad? Y quiere decir sumo sacerdote. Era un tributo, la moneda era un tributo al emperador y constituía una ofensa para los judíos porque se hacía pasar por Dios y por sumo sacerdote. Así es que Jesús con gran sabiduría les dice, pues si esa es la moneda del César, dénsela al César. ¿Para qué tanto brinco sobre parejo? O sea, usen la moneda para pagar los impuestos que le deben al Imperio Romano. Y de esa manera no cayeron tampoco en la trampa para proporcionarle leña, ¿verdad? A los herodianos que fueran y lo acusaran de decir, hey, está diciendo que no paguemos los impuestos. Pero la declaración de Jesús no se queda ahí. Ellos le preguntaron que si era lícito, era legal pagar el tributo a César. ¿Daremos o no daremos? La respuesta es sí. Paguen lo que le deben a César. Y a Dios lo que es de Dios. Porque ya los conocía. Al parecer estaban muy preocupados por su participación hacia un régimen pagano. Pero ¿qué acerca de su responsabilidad hacia Dios? Ese era el problema con los fariseos, que se preocupaban por las cosas externas, por su aparente devoción a Dios, ¿verdad? Más bien se preocupaban por dar tributo a Roma que una verdadera devoción a Dios. Estaban rechazando al Hijo de Dios. Y de cierta manera, como dice un comentarista, Jesús les dice, ustedes llevan la imagen de Dios, la moneda lleva la imagen de César, ok. Pero ustedes, ¿cuál imagen llevan? La de Dios. Y por lo tanto, le pertenecen, así es que denle a Dios lo que le deben a Dios. Dense ustedes mismos a Dios. Una cosa no está en conflicto con la otra, porque las dos se pueden llevar a cabo. Jesús reconocía ambos poderes, el civil y el espiritual, aceptando que podían convivir el uno con el otro y no cayó en la trampa de ser acusado de promover una rebelión en contra de Roma, pero tampoco de pasar por encima de la ley de Dios.
Y entonces se quedaron muy asombrados con su respuesta. En Lucas dice que se quedaron en silencio. Mateo dice que se maravillaron y se fueron, aunque sabemos que no por mucho tiempo. Regresarían reloaded, ¿no? Entonces, ¿es lícito dar tributo a César o no? La respuesta de Jesús es sí, pero sin dejar de obedecer a Dios. Y deja en claro que hay ámbitos de autoridad tanto para César como para Dios, y la sumisión al régimen civil no necesariamente significa desobediencia hacia Dios, sino todo lo contrario. Sí, hay límites, por supuesto que hay límites. Algunos de ustedes ya están pensando, pues sí, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, lo vamos a ver más a detalle. Pero donde no implica desobediencia a Dios, es necesario someterse a la autoridad humana. Y eso incluye los hijos a los padres, el empleado a su empleador, y así en todas las esferas de autoridad. Con su respuesta, Jesús pone quietos a los dos grupos. Por un lado, confirma a los fariseos que es necesario someterse al régimen civil, y por el lado de los herodianos los confronta con la necesidad de someterse a Dios, aun cuando haya una autoridad civil. Volvemos, ¿verdad?, al comentario acerca de considerar que solamente existe una alternativa, o dos, sí o no. Obedecer a la autoridad civil o a Dios, una o la otra. Cuando en la gran mayoría de las instancias la obediencia a la autoridad civil no implica desobediencia a Dios. Entonces vemos aquí nuestra responsabilidad ante Dios y ante las autoridades humanas. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, habla precisamente de las responsabilidades que tenemos ante ambas autoridades. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para ponerlo en términos sumamente claros. Vayan a Romanos capítulo 13. Por lo pronto nada más el versículo 17, que es la conclusión de Pablo en su tratado acerca de este tema. Dice Romanos 13, 7. Sí, 7. Ok. Dice, pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Pagar a quiénes? A todos los que debéis. Pedro, en una declaración similar, no lo busquen ahorita, es 1 Pedro 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y estas son solamente las conclusiones de lo que dicen acerca de la sumisión del cristiano a las autoridades civiles. Ahí mismo en Romanos 13, pero desde el versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el apóstol Pedro, en una declaración muy similar, hace énfasis en que el sometimiento a las autoridades humanas es por causa del Señor, es decir, por nuestro sometimiento al Señor. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Y en estos pasajes, podríamos considerar paralelos, encontramos varios puntos importantes acerca de nuestra responsabilidad y actitud hacia las autoridades humanas. En primer lugar, que toda autoridad es puesta por Dios. Oye, pero pues velos, no cumplen lo que ahí dice. ¿Cuestionarás a Dios en sus propósitos? Dice, porque no hay autoridad, dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Pedro habla de que aquellos que fueron por él enviados, sométanse a los que por él fueron enviados. La realidad es que no vivimos en una teocracia. Es decir, un gobierno ejercido directamente por Dios. Alguna vez el pueblo de Israel vivió en una teocracia. Eso antes de que pidiera un rey. Pero desde entonces ya no la ha habido ni la habrá hasta que el Señor regrese. Y sí, o sea, reconozco que es muy difícil aceptar o digerir esto, sobre todo cuando vemos gobiernos que no cumplen su rol, como viene aquí, que oprimen a los pueblos, que se aprovechan de los ciudadanos para sus perversos propósitos. Sin embargo, es claro que Dios es quien pone y quita autoridades. Y en ocasiones es hasta como parte de su juicio hacia las naciones por su infidelidad. Sucedió con Israel. Y no podemos negar que suceda también en la actualidad. Así que en primer lugar, toda autoridad es puesta por Dios. En segundo lugar, a los gobernantes les corresponde llevar a cabo su labor, que es mantener el orden para la convivencia ciudadana, para castigar al que hace lo malo y para reconocer al buen ciudadano. Que no lo hagan es otra cosa.
Barclay, un comentarista, dice: el Estado ha sido ordenado por Dios. Sin las leyes del Estado, la vida sería un caos. Las personas no pueden vivir juntas a menos que estén de acuerdo en obedecer las leyes de la vida en común. Sin el Estado hay muchos servicios que no se podrían disfrutar. El Estado es el origen de muchas de las cosas que hacen vivible la vida. Y algo que no, como cristianos debemos esperar, es que el gobierno actúe bajo los principios de Dios. No hay tal cosa como un gobierno o una nación cristiana. Lo que esperamos del gobierno es que provea las condiciones para la sana convivencia del pueblo. Pero también dice que los gobernantes son enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y en ese sentido, el Imperio Romano logró un clima de estabilidad en el mundo. E.J. Gadsby dice: fue la gloria del Imperio Romano el traer la paz a un mundo en conflicto. Bajo su autoridad, las regiones de Asia Menor y del Oriente gozaron de tranquilidad y seguridad en una medida y por un tiempo desconocidos antes y probablemente después. Esta era lo que se conocía como la Pax Romana. Había paz dentro de ese dominio romano. Los provincianos bajo el gobierno de Roma se encontraban en posición para llevar a cabo sus negocios, proveer para sus familias, mandar sus cartas, hacer viajes con seguridad, gracias a la poderosa mano de Roma. En pago de un impuesto a un gobierno o el pago de un impuesto a un gobierno, incluso a personas idólatras, blasfemas y paganas que están a punto de matar a Jesús, seguía haciendo lo correcto. Sí. Debían pagar los impuestos porque el no hacerlo significaba robar y por lo tanto caer en desobediencia a la misma ley de Dios. Y nuevamente, ¿qué pasa si los gobernantes no cumplen? Jesús no dice, pues depende. Paga los impuestos siempre y cuando Roma, César, haga esto o haga aquello. ¿Verdad que no dice eso? ¿Es lícito pagar el tributo? Sí. Dadle es una orden. Dadle a César lo que es de César. Entonces nuestra desobediencia no está justificada por la desobediencia de las autoridades humanas, a menos que te quieran obligar a desobedecer a Dios. Vemos también, en tercer lugar, que la voluntad de Dios es que haciendo el bien como ciudadanos ejemplares, callemos a la gente que nos acusa sin fundamento alguno. Somos responsables de actuar bajo sujeción y, como dice Pablo, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, por el testimonio. Pero también dice que no hay ninguna gloria, esto lo dice Pedro, dice que no hay ninguna gloria o mérito en padecer por causa de nuestra desobediencia o rebelión. Pero si el padecimiento es por hacer lo bueno, esto es aprobado por Dios y es testimonio de que Cristo vive en nosotros. Sí. No se vale tampoco jactarnos, ¿verdad?, de que padecemos por la causa del reino cuando estamos siendo desobedientes. Hoy me metieron a la cárcel, gloria a Dios, me metieron a la cárcel. ¿Y por qué te metieron a la cárcel? No, pues es que robé, es que choqué, es que trancé, ¿verdad? Dice Pedro, no hay ninguna gloria en eso. Eso lo mereces.
pero también espera que por tu buen comportamiento, tenemos el caso de Daniel, ahorita vamos a ver algunos. Nuestra libertad cristiana es para actuar como siervos de Dios y no para hacer lo malo. Y hablando de los límites de la obediencia a las autoridades humanas, en la Biblia encontramos varios ejemplos de la negativa a obedecer a las autoridades, como aquellas parteras que temiendo a Dios se negaron a acatar la orden de Faraón para matar a todos los recién nacidos, y de ahí surge Moisés. Como Daniel, que no hallaban cómo encontrarle algo con que acusarlo en las cosas del reino. Él era leal al rey, un fiel servidor. Entonces convencieron al rey con engaños para que firmara un edicto en el cual se echaría en el foso de los leones a todo ciudadano que demandara petición de cualquier dios u hombre que no fuera el rey. Pero veamos la respuesta de Daniel. Versículo 10 del capítulo 6 de Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Oye, que está prohibido. ¿Y? Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Rey, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, sí, tu favorito, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No lo podían atrapar por algún asunto de deslealtad al rey. Bueno, pues se fueron por el lado de su relación con Dios. Y el rey, a pesar de darse cuenta que había caído en una trampa, porque estimaba mucho a Daniel, no podía abrogar el edicto. Y no le quedó otra que mandar que lo echaran con los leones, pronunciando aquellas famosas palabras, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y en este caso Dios libró a Daniel de manera milagrosa. Está el caso de los 3 jóvenes hebreos también que fueron echados al horno de fuego por no postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Y su respuesta es impactante. En Daniel 3:16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, el rey les pide que lo adoren. Dice, no es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero la cosa no queda ahí. Continúan diciendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, confiamos en que Dios nos puede librar, pero si no quiere librarnos, nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos pide. Está el caso de José,
quien por su integridad fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y por eso pasó años en la cárcel, donde por su testimonio le fueron asignadas funciones importantes, de donde el Señor lo sacó en su tiempo para llegar a ser para llegar a ser el hombre más influyente después de Faraón. ¿Y qué decir de la negativa de los apóstoles a dejar de predicar el evangelio ahí en Hechos? Vayan a Hechos 4, versículo 18. Hechos 4:18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pablo también fue un ciudadano ejemplar en el Imperio Romano, pasando años en prisión por causa de su fe, pero nunca acusado de anarquía o rebelión en contra de las autoridades civiles. Me gusta este comentario de J.C. Ryle que dice, el verdadero cristianismo nunca pretendió interferir con la obediencia del hombre al poder civil. Por tanto, puesto que no se da esa interferencia, el cristiano debe ser un ciudadano tranquilo, leal y fiel, es decir, ejemplar. Debe considerar que el poder es ordenado por Dios y someterse a sus reglas y leyes en la medida en que la ley está en vigor, aunque quizá no la apruebe completamente. Si la ley del país y la ley de Dios están en colisión, sin duda el camino está claro. Debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termino con una cita de Agustín que ilustra esto que estamos hablando. Dice que Julián era un emperador incrédulo, era un apóstata, un hombre malo y un idólatra. Y sin embargo, los cristianos servían como soldados bajo aquel emperador incrédulo. Cuando la causa de Cristo estaba implicada, no reconocían otro comandante que aquel que estaba en el cielo. Cuando el emperador deseaba que adoraran a los ídolos o les quemaran incienso, ellos preferían honrar a Dios antes que a él. Pero cuando él decía, preparaos para la batalla, marchad contra esa nación, ellos le obedecían. Diferenciaban entre su Señor eterno y el Señor terrenal. Y sin embargo, se sometían a su Señor terrenal por amor a su Señor eterno. Por causa del Señor, dice Pedro, sométanse a toda autoridad. Démosle a Dios lo que le debemos. ¿Y qué es eso? Principalmente honra, gloria y alabanza. Y termino con primero de Crónicas 16:28. En esta exaltación que está haciendo David al Señor de los ejércitos, dice en el versículo 28 del primer libro de Crónicas 16, tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él,
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, y aun cuando muchas veces no alcanzamos de cosas que suceden, y por qué suceden aquí en este plano terrenal, sabemos que tú sigues siendo soberano, que tú sigues siendo Dios, que tú tienes control sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, darte lo que te corresponde a ti, Señor, al tiempo que cumplimos con nuestras responsabilidades ante las autoridades establecidas por ti. Que te honremos, que te glorifiquemos, que seamos valientes defensores de la fe. Te alabamos y te bendecimos porque eres digno de ello. En Cristo Jesús. Amén.